Cuando a un muelle fijo en el techo se le cuelga una pesa de 100 gramos, se alarga 4 centímetros. M, la masa de la pesa, son 100 gramos que pasamos al sistema internacional dividiendo entre 1000 y resultan 0,1 kilogramos. Y el estiramiento del muelle, L0, son 4 centímetros. En sistema internacional dividiendo entre 100, 0,04 metros. En la figura, esta es la situación inicial del muelle, fijo en el techo y libre, y cuando le colgamos la pesa comprobamos que esta desciende estirando el muelle. Aquí oscilará con oscilaciones cada vez menos amplias hasta que llegue un momento que se detenga. Este en la figura, donde el estiramiento será del E0, esos 0,04 metros. El hecho de que se estire más o menos depende de lo potente que sea el muelle, y en el apartado A lo que se nos pide es la constante elástica del muelle, que tiene que ver justo con eso. Así que lo vamos a hacer partiendo de esta situación. Como el hecho de que el muelle sea más o menos potente implica que empuje con más o menos ganas, lo que vamos a aplicar es el principio fundamental de la dinámica para masas constantes, resultante es masa por aceleración. A la hora de pensar las fuerzas que actúan sobre nuestro móvil, tenemos en cuenta que no hay nada cargado eléctricamente ni nada magnético y por tanto la única fuerza sin contacto que hemos de considerar es el peso, que es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro la masa m. Será entonces vertical hacia abajo y su módulo vendrá dado por el producto de la masa y el módulo de la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre, que sabemos es 9,8. El resto de fuerzas deben estar provocadas por cosas que estén tocando nuestra masa. Y lo único que la está tocando es el muelle. El muelle en esta situación, cuando la masa está aquí, está estirado y quiere recuperar su longitud inicial. Por eso lo que hace es empujar a nuestra masa hacia arriba con una fuerza que es la fuerza elástica. Según la ley de Hooke, la fuerza elástica tiene esta expresión, donde K es la constante recuperadora del muelle o constante elástica, L es un vector que representa el estiramiento o compresión del muelle y el signo menos tiene que ver con que si el muelle está comprimido quiere estirarse y si está estirado quiere comprimirse. Como no hay nada más tocando a nuestro móvil, solamente tenemos estas dos fuerzas y como ambas están en la misma dirección, consideramos ese eje que es, como es vertical, el eje Y. Pues bien, lo que tiene que suceder es que la fuerza elástica y el peso tengan el mismo módulo, porque si fuese mayor la elástica, nuestra masa ascendería, y si fuese mayor el peso, nuestra masa descendería. Como no lo hace, concluimos que el módulo de la elástica tiene que coincidir con el módulo del peso. El módulo de la fuerza elástica será K por ese estiramiento inicial del muelle. Es importante no incluir este signo menos porque estamos considerando el módulo de la fuerza elástica, porque ya hemos considerado antes en la figura cuál es la dirección y cuál es el sentido de esa fuerza elástica. Así que KL0 tiene que ser igual a mg y si en esta expresión L0 lo pasamos dividiendo al miembro de la derecha, obtenemos por fin la constante elástica como el peso entre el estiramiento del muelle cuando le conectamos ese peso. 0,1 la masa, 9,8 g, 0,04 L0, así que la constante elástica del muelle es de 24,5 Nm, lo que significa que para estirar a ese muelle 1 metro habremos de empujarle con 24,5 N y en ese instante él empujará con 24,5 N para recuperar su forma. Hasta aquí no tenemos ningún oscilador, pero el enunciado nos dice que a partir de esa posición que consideramos de equilibrio, esta posición de equilibrio porque la masa está quieta, se desplaza la pesa 6 centímetros hacia abajo y se suelta, con lo que comienza a oscilar. Es decir, estiramos la pesa 6 centímetros hacia abajo y desde el momento en el que soltemos, esto se convierte en un oscilador armónico, donde el centro de las oscilaciones será ese punto de equilibrio y el punto más bajo estará 6 centímetros por debajo. Eso significa que entonces esos 6 centímetros serán la amplitud del armónico simple. Un armónico simple con amplitud 6 centímetros que pasamos a sistema internacional dividiendo entre 100, 0,06 metros. En el apartado B se nos pide la frecuencia de las vibraciones, es decir, la relación que hay entre el muelle, la masa que cuelga de él y el ritmo con el que oscila. Sabemos que la ecuación general de un armónico simple en el eje de las íes es a seno de omega t más phi 0. Si derivamos esta elongación respecto del tiempo, obtenemos la velocidad.
A constante multiplicando pasa a la derivada multiplicando, y la derivada de la función seno es la función coseno con el mismo argumento, omega t más phi 0, por la derivada de lo de dentro, que es omega y pasa multiplicando la amplitud y al coseno. Si a su vez derivamos esta velocidad respecto del tiempo, obtenemos la aceleración. A omega constantes multiplicando pasan multiplicando la derivada, y la derivada de la función coseno es menos, que ponemos aquí delante, la función seno con el mismo argumento, por la derivada de lo de dentro, que es omega, y pasa multiplicando la omega que había aquí, quedando omega cuadrado. Ahora tenemos en cuenta que A por el seno es la elongación, entonces podemos poner la aceleración como menos omega cuadrado, y en vez de A por el seno, la elongación. Y por último, si tenemos en cuenta el principio de resultantes masa por aceleración, llegamos a la conclusión de que un armónico simple en el eje de las íes tiene que responder a una resultante menos m omega cuadrado i. Por otra parte, si consideramos cuáles son las fuerzas actuando sobre nuestro móvil una vez que está oscilando, ahora la diferencia es que ya no está en equilibrio, seguirán estando la elástica y el peso, pero ya no habrá equilibrio. Es decir, resultante será masa por aceleración, pero la aceleración ya no será nula. Tenemos entonces el módulo de la fuerza elástica menos el módulo del peso será masa por aceleración. A la hora de escribir el módulo de la fuerza elástica, hemos de tener en cuenta que el muelle empujará más o menos dependiendo de cuánto esté estirado, pero de cuánto esté estirado respecto a su situación inicial. Y entonces tendremos dos posibilidades. Las vemos con ejemplos. Supongamos que la masa está por encima, vamos a imaginar que 1 centímetro por encima de su punto de equilibrio, es decir, que la elongación, que la I, es más 1 centímetro. Entonces, en ese caso, el estiramiento total del muelle será lo que estaba estirado al principio menos ese centímetro. Es decir, cuando nuestro móvil esté por la parte de arriba, el muelle estará estirado L0 menos I, 4 menos 1, en el ejemplo, 3 centímetros. Y cuando nuestro móvil esté por la parte de abajo, el móvil, imaginemos que está 1 centímetro por la parte de abajo, es decir, que la elongación en este punto sea menos 1, el muelle estará estirado desde su situación original, los L0, 4 centímetros iniciales, más este centímetro. Entonces la clave está en que pongamos la I con signo y consideremos que cuando está por la parte de abajo, el muelle está estirado L0 menos I. De manera que en el ejemplo sería 4 menos 1, 4 más 1, 5 centímetros de estiramiento total. Es decir, en cualquiera de las dos situaciones, si ponemos la I con signo, el estiramiento total del muelle se puede poner como L0 menos I, y por tanto el módulo de la fuerza elástica será K L0 menos I. Esto menos el peso será masa por aceleración, y ahora deshacemos este paréntesis y reordenamos términos. KL0, que lo tenemos aquí, K por menos I es menos K por I, que lo tenemos aquí, y menos mg, que lo he puesto aquí. La manera de reagrupar así los términos es porque KL0 menos mg es 0, ya que hemos visto en el apartado anterior que KL0 mide lo mismo que mg. Como esto es 0, entonces nos queda que menos K por I es masa por aceleración. Concluimos entonces que para un oscilador armónico con el muelle vertical, la ecuación de la resultante, esta, que la resultante es menos K por I, es exactamente la misma que con el muelle horizontal. Bueno, en el muelle horizontal sería menos K por X, siempre que situemos el origen del eje Y en el punto de equilibrio. La razón es que en este caso el estiramiento inicial del muelle compensa el peso y entonces podemos olvidarnos del peso si medimos los estiramientos a partir de ese estiramiento inicial. Y lo más importante es que esto se puede usar sin demostrarlo, es decir, podríamos haber argumentado que la resultante del oscilador vertical directamente es menos K por I, igual que para el oscilador horizontal ponemos menos K por X. Concluimos entonces que la resultante para cualquier armónico simple vertical es menos m omega cuadrado i, y en nuestro problema, que es un oscilador armónico vertical, es menos K por I. Estas dos expresiones tienen que ser iguales, así que menos I lo simplificamos por estar en los dos sitios y llegamos a la conclusión de que m omega cuadrado será la constante K. Por tanto, la pulsación se puede obtener pasando la masa dividiendo aquí a la derecha y haciendo la raíz cuadrada.
será entonces 24,5 Nm de la constante K y 0,1 kg de la masa, 15,65 radianes segundo. Pero recordamos que, como es una magnitud angular, hemos de ponerla en función de pi. Así que dividimos 15,65 en la calculadora entre pi y nos sale 5 y por tanto la pulsación será de 5 pi radianes cada segundo. 5,0 es 5. En movimiento armónico simple sabemos que la pulsación es 2pi entre el período y que la frecuencia es inversa al período, así que la pulsación es 2πf. De manera que si este 2pi lo pasamos dividiendo la pulsación, por fin obtenemos la frecuencia. 5pi radianes segundo entre 2pi, la frecuencia del movimiento es 2,5 Hz, es decir, 2,5 ciclos cada segundo recorrerá nuestro móvil. En el apartado C tenemos que encontrar la ecuación de movimiento de la pesa. Ya hemos visto que la posición en función del tiempo es a seno de omega t más φ0 y conocemos la amplitud, 6 centímetros, y la pulsación, que son 5 pi radianes segundo, así que lo único que hemos de encontrar es φ0. Para ello, tenemos en cuenta que en t igual a 0 nuestro móvil se encuentra en la parte más baja, es decir, su elongación es menos a, y en t igual a 0 es menos a. Si en la expresión general donde pone t sustituimos por un 0, nos queda a seno de omega por 0 será 0, o sea, a seno de φ0. De esta igualdad deducimos que menos 1 tiene que ser el seno de φ0, así que φ0 será el arcoseno de menos 1, operación que si hacemos con la calculadora teniéndola en modo radianes, nos da como resultado que φ0 es 3pi medio radianes. Además, si pensamos en la circunferencia de trigonometría, solamente hay un punto que tiene seno menos 1, que es este, por tanto solo hay un ángulo con seno menos 1 que es 3pi medio radianes. Aquí no hay ningún tipo de ambigüedad. La otra forma con la que podemos deducir φ sub 0 es pensando en nuestro móvil, el que describe armónico simple, que en t igual a 0 se encuentra aquí abajo, y imaginando el hipotético segundo móvil describiendo circular uniforme con la trayectoria punteada en la figura, que tiene que estar siempre a la misma altura que el nuestro. Cuando el nuestro esté aquí, el de circular uniforme también estará en este sitio, por tanto el ángulo será este, es decir, 3pi medio radianes. Así que por fin la ecuación de movimiento será amplitud 0,06, seno de 5pi, que es la pulsación por el tiempo, más 3pi medios. En el apartado D se nos pide encontrar la velocidad y la aceleración de la pesa cuando la pesa se encuentra 2 centímetros por encima de la posición de equilibrio. 2 centímetros en el sistema internacional son 0,02 metros al dividir entre 100, y como está por encima, su elongación será positiva, es decir, la pesa estará en el punto de elongación igual a más 0,02 metros. Hemos visto ya que la velocidad en función del tiempo tiene esta expresión, pero nosotros aquí no sabemos en qué instante el móvil pasa por ese sitio, así que lo mejor es encontrar la relación entre la velocidad y la posición. Para hacerlo, consideramos para empezar la relación trigonométrica fundamental: seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese ángulo es 1. Si pasamos el seno al lado de la derecha pasará restando, y si hacemos la raíz cuadrada, coseno de un ángulo se puede poner como la raíz de 1 menos el cuadrado de su seno. Aplicamos esto aquí a nuestra expresión y nos queda a omega, y en vez de coseno, raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Por otra parte, hemos visto que la elongación en función del tiempo es a seno omega t más φ0, así que si la amplitud pasa al lado de la izquierda dividiendo, nos queda elongación entre amplitud seno omega t más φ0. Sustituimos en la expresión que teníamos y nos queda a omega raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos, y en vez del cuadrado del seno ponemos el cuadrado de y entre a, que es y cuadrado entre a cuadrado. Por último, pasamos la amplitud dentro de la raíz y entra multiplicando como a cuadrado, y tendremos a cuadrado por 1 a cuadrado, y a cuadrado por esta fracción de aquí se simplifica con el a cuadrado del denominador y queda y cuadrado. Además, tenemos en cuenta que nos sirven tanto la solución positiva como la negativa de la raíz, así que la expresión que relaciona la velocidad con la posición es más menos omega raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado.
Sustituimos para los valores que nos interesan la pulsación 5 pi radianes segundo, la amplitud 0,06 que elevamos al cuadrado, la elongación 0,02 que elevamos al cuadrado, y acabamos obteniendo que la velocidad cuando nuestro móvil pasa por ese sitio es de más o de menos 0,89 metros segundo. Hay dos soluciones porque pasando por ese sitio el móvil puede pasar subiendo o puede pasar bajando. El signo más corresponderá a cuando sube, cuando se dirige hacia la parte positiva del eje, y el signo menos cuando baja, cuando se dirige hacia la parte negativa del eje. En cuanto a la relación de la aceleración con la posición, esa ya la obtuvimos, es menos omega cuadrado i, así que basta sustituir menos la omega 5 pi elevada al cuadrado y la elongación más 0,02, resulta una aceleración de menos 4,93 metros segundo cuadrado. Aquí solamente sirve un valor y ese valor es negativo. Eso indica que la aceleración en ese instante está dirigida hacia abajo. Claro, está dirigida, ya sabemos, siempre hacia el punto de equilibrio, y cuando el móvil está por arriba, el punto de equilibrio queda por debajo. Por último, en el apartado E, se nos pide averiguar la velocidad y la aceleración máximas de la pesa. En cuanto a la velocidad, si consideramos esta expresión, será máxima cuando la i vale a 0. En ese momento, a cuadrado puede salir fuera de la raíz y por tanto la velocidad máxima, que será, como decimos, en igual a 0, vendrá dada por más menos la pulsación por la amplitud. Más menos 5 pi por 0,06 más menos 0,94 metros segundo, donde, como ya hemos comentado, el signo más será subiendo y el signo menos bajando, ambas pasando por el punto de equilibrio, pero una subiendo y otra bajando. Y en cuanto a la aceleración máxima, si consideramos esta expresión, será máxima cuando la i adopte sus valores extremos, que son más a y menos a. Así que la aceleración máxima será más menos a por menos omega cuadrado i, pues más menos omega cuadrado por a, más menos 5 pi elevado a todo ello al cuadrado por 0,06 más menos 14,8 metros segundo cuadrado. Aquí sí que hay dos soluciones, porque cuando nuestro móvil esté en el punto más a, la aceleración será hacia abajo, será negativa, apuntando hacia el punto de equilibrio, y cuando esté en la elongación menos a, cuando esté en la parte baja, la aceleración será hacia arriba, positiva, apuntando hacia el punto de equilibrio.